¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Híjole, qué responsabilidad. Somos el único panel de puras mujeres y que se escuche, échenos la mano. Y la verdad es que estoy súper contenta de que hoy me acompañan dos enormes mujeres que las voy a presentar. Primero, a Alejandra Corona, que es vicepresidenta corporativa para Henkel Consumer Brands de toda Latinoamérica. Por favor, un aplauso para Ale. Muchas gracias. Y también tenemos a Wendy Alcalá, que es vicepresidenta de Legal y Relaciones con Gobierno de Nestlé para México. Yo me presento de volada, soy María José González Cabezud y soy directora de Planeación Financiera para contenido y deportes de Warner Bros. Discovery para toda América. Así que bienvenidos al Foro de Mujeres. Bueno, pues vamos a empezar. Primero voy a empezar contigo, Ale, y ahorita voy contigo, Wendy. Ale, platícanos un poquito estos retos que tuviste que afrontar o que afrontan todas las mujeres ejecutivas en términos de los diferentes roles que tenemos como mamás, esposas, hijas, etcétera, y cuál es como el balance entre la vida profesional y laboral. Sí, creo que es una pregunta obligada, ¿no? Siempre que hablamos de género, y te diría que el reto más importante es un reto cultural. Nuestra cultura mexicana, latinoamericana, y me atrevería a decir que incluso mundial, la expectativa de que las mujeres debemos de fungir como cuidadoras, como criadoras de hijos y que debemos de actuar de una manera mucho más doméstica que laboral o que trabajar fuera de la casa. Ese prejuicio es, en mi opinión, el reto más importante con el que nos tenemos que enfrentar, porque es ir constantemente contra una creencia que puedes tener incluso tú súper metida de tu educación y de la vida. ¿Cómo lo logras balancear? Pues no es fácil. Yo creo que el balance como tal no existe, pero la integración de la vida laboral con la familiar sí lo es. Y lo que a mí me ha funcionado muy bien es tener estas cosas que son innegociables, ¿no? Innegociables en la vida personal, innegociables en la vida laboral, y tener muchísima flexibilidad al respecto, porque hay cosas que te gustaría hacer, no sé, quieres hornear las galletas para el bake sale de los niños, pues no, o sea, no es innegociable. Puedo llevar las galletas compradas de la panadería más deliciosa que encuentre, pero de la misma manera, si un día toca agarrar un avión en fin de semana para ir a trabajar porque es una reunión importante, lo haces también. Entonces, entender realmente cuáles son las cosas que te hacen a ti la diferencia, y esas cosas que te hacen a ti la diferencia no se negocian, se tratan como con la máxima prioridad, sea lo que es importante para ti, y lo vas integrando, ¿no? Un balance implica que son iguales, y la verdad es que en cada momento del tiempo pues puede cambiar, ¿no? Habrá días que es más importante la chamba y lo siento mucho si no cenaron, y habría días en los que es más importante la familia y lo siento mucho pero no voy a ir a la reunión. Entonces, no es fácil. Me queda claro que no es fácil. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que cada una de las mujeres no nos podemos encasillar como mujeres. Entonces, realmente todas tenemos retos diferentes. Y aquí aprovecho, Wendy, porque tú tendrás una historia
diferente, para que nos platiques cuáles fueron los tuyos. Y ¿sabes qué me gustó? La palabra que utilizó Ale de los no negociables. Bueno, los retos, te los puedo mencionar de la Z, de la Z a la A, enormes, muchísimos. Yo me tocó crecer en una época en donde estos temas de equidad de género, balance de vida, diversidad, equidad e inclusión no eran parte de la agenda, ni existían. Entonces, pues se pueden imaginar todos estos retos para una mujer que entra a un mundo netamente masculino, como es el mundo jurídico, y una mujer que además tenía la intención de ser mamá, una mujer además que ama y adora el seguir estudiando, el seguir capacitándose. Y entonces, bueno, los retos eran muy grandes y al mismo tiempo con la ambición siempre de querer crear y de querer construir sin renunciar a esta parte tan tuya de ambiciones personales y no solo profesionales. Cuando llegas a estos niveles ejecutivos, uno llegaría a pensar, por lo menos y aquí hablo mucho a nivel personal, que la vida es más difícil cuando eres una mujer ejecutiva. Y a mí me ha resultado muy distinto. Mi vida más difícil fue abrirme camino para llegar a esta posición. Cuando llegas a este nivel, pues quizás ya tienes la posibilidad de tener más acceso a apoyos, a tener inclusive un mejor salario que te permite recurrir a gente que te asista. Pero cuando estás creciendo, cuando te estás abriendo camino, tienes normalmente un salario en donde tienes que dividir para cuidar de hijos pequeños, atender quizás un marido o no, tener padres a quienes tienes también que cuidar o quieres cuidar. Entonces, todos estos retos en una época en donde estas palabras no eran parte de una agenda pública ni privada, son los que hoy nos tienen aquí, en un summit como este, en donde no solamente se hace pública esta necesidad de seguir avanzando en la construcción del balance de género, en la construcción de temas tan irrelevantes como diversidad, equidad e inclusión, pero también que son una gran plataforma para que se escuche y que la gente sepa que se han logrado avances, que no estamos quizás donde deberíamos estar o donde quisiéramos estar, pero que muchas mujeres y muchos hombres que nos han antecedido han abierto estos caminos, los han cimentado y que está en nosotros seguir creciendo y haciéndolos lo más altos posibles, ¿no? Estos cimientos que dieron pie a un edificio, hay que seguir poniendo pisos y pisos y pisos. Entonces, retos enormes para poder construir una vida personal y no renunciar a una vida profesional y viceversa. ¿Y cuál es tu no negociable? O sea, me encanta cómo lo cuentas porque, claro, qué fácil es. Hoy estamos aquí las tres sentadas. Mencionas algo súper importante del camino que se recorrió para llegar aquí y que hoy tenemos mucho más apoyo para poder estar, ahora sí que justo aquí, sin tener que descuidar y poder tener un mayor balance de vida. Pero ¿cuáles son tus no negociables? Es que hoy los no negociables han cambiado. O sea, ya estoy en una posición en donde, por ejemplo, jamás sacrificaría tiempo con familia, por ejemplo, ¿no? Pero antes, en donde tenías que decidir entre sacrificar tiempo con tu familia, con tus hijos y recibir una promoción, o quedarte más tiempo para tener que demostrar que podías hacerlo y que eras capaz y que fueras considerada, pues ahí a lo mejor no pensabas tanto en ese no negociable, ¿no? Y pensabas mucho, y bueno, yo prefiero tener tiempo de calidad con mi familia que cantidad. Hoy quizás no lo pienso así. Hoy, ¿qué te diría? Siempre no negociables ha sido evidentemente la falta de respeto de hombres y mujeres. Falta de respeto, el que no sepan respetar que tú, antes que ser una mujer profesionista, eres una mujer que tiene necesidades que satisfacer personales y familiares, e inclusive con pareja o sin pareja, con amigos, sin amigos, o solamente quieres ir a un gimnasio. Pero entonces, para mí, los no negociables sí se han ido transformando a través del tiempo.
Voy a agregar una parte de la pregunta que la verdad no la habíamos preparado. Y es, ¿ustedes creen que los hombres en sus mismas posiciones o en posiciones similares, o sea, sus pares, tuvieron que sacrificar tanto para llegar a donde están? Mira, yo creo que sí, pero también creo que no se dieron cuenta. Yo veo a mis pares y las cosas por las que yo sufría muchísimo, ¿no? Cuando mis hijos estaban chiquitos y tenía que viajar o llegaba a la fiesta infantil y estaban todas las mamás ahí y se conocían perfecto, y yo llegaba y volteaban y me decían, ¿tú trabajas? y era aterrorizante, ¿no? Y ellos no lo tuvieron que vivir porque nunca se pararon por una fiesta infantil. Pero si los ves ahora o si les platicas, les hubiera encantado. Y cuando lo llegaron a hacer, lo disfrutaron un montón y les hubiera encantado tener este permiso de integrar su vida personal también de otra manera, de ejercer una paternidad distinta, de ejercer una relación de pareja distinta. Y creo que parte de todas estas conversaciones de género no son solamente cómo le damos un espacio a las mujeres para que lleguen a su potencial profesional, sino que al abrir este espacio le estamos también abriendo un espacio a los hombres para que ejerzan su masculinidad de otra manera. Y ya los chavos que trabajan conmigo, tú los ves y ya te dicen, ahorita voy al festival del fin de año de mi hijo del kinder. Y absolutamente nadie los ve y dice, ¿pero cómo? ¿Y su esposa? No, así como, yo creo que sí, yo creo que se lo perdieron y me da muchísimo gusto ver que estamos modificando esas creencias. Bueno, porque tengo hijos varones y porque estoy 100% convencida que la equidad viene no cuando tildamos el balance hacia el otro género, sino cuando todos estamos pues en calidad de hacer lo que nos llena, ¿no? Cada quien sus no negociables. Creo que llegaste al punto al que quería llegar. Creo que la idea de posiciones de liderazgo en mujeres no tienen que ver en lo absoluto con hacer más o menos. La idea es que tengamos, ¿no?, las mismas oportunidades, los mismos derechos y en este caso va para los dos lados, ¿no? O sea, que los papás también puedan vivir una paternidad obviamente, pero de la mano de sus mujeres y poderse encargar de los niños desde chiquitos. Y esas cosas creo que México ha venido teniendo un cambio importante. Estamos a años luz de otros países, pero lo importante es que estamos ahí y también es responsabilidad de nosotras dar como que esa visibilidad a la parte que conlleva de la vida personal de los hombres. ¿O tú qué opinas, Wendy? ¿Algo diferente? No, yo estoy de acuerdo. La respuesta políticamente correcta sería, no me gusta generalizar. Y creo que sí, que los hombres también han sacrificado tanto como las mujeres. Personalmente no lo he visto así. O sea, sé que hay excepciones, seguramente que las hay, pero no me ha tocado ver en la mayoría de los casos, por los sesgos culturales que tenemos, por los antecedentes que tenemos de cómo se ha desarrollado nuestra vida, inclusive en este país, ¿no? En donde, como decía Alejandra, ¿no? Tú llegas a una fiesta de mamás, que esto nos pasa siempre, y te decían, ¿y quién es? Es la que trabaja. Entonces, sí, no creo que estamos en alcanzando esta igualdad. No creo que estamos enfrentando lo mismo porque somos géneros distintos. Es la naturaleza. No deberíamos estar enfrentando cosas idénticas porque uno es hombre, otro es mujer. Tradicionalmente hay roles que vienen desde siglos. Entonces, yo soy también muy partidaria y defiendo mucho la diferencia de género. Así como aplaudo la equidad, también defiendo mucho los roles tradicionales que muchos de nosotros nos gusta tener. Y a mí me encanta de verdad, y soy fanática
de este hombre que sigue siendo atento y romántico y te abre la puerta y no me hace sentir disminuida en lo absoluto. Al contrario, me hace sentir muy feliz. Entonces, sí hay, yo creo que y eso es lo bonito y aplaudo mucho, por eso digo estos foros, porque podemos escuchar distintas posturas y no hay una buena y no hay una mala, pero sí hay gente como yo que me encantan los roles de género. O sea, obviamente bien entendidos, no yendo a los extremos, pero que sí, me gusta que alguien me invite a comer, que una persona me invite a cenar, tanto como yo en mi libre albedrío puedo invitar a un amigo y ser yo quien pague y jamás me voy a sentir disminuida. Pero entonces, concluyendo, políticamente correcta respuesta es todos sacrificamos en la misma forma. Yo no lo he visto así. Y eso es lo que es la diversidad. O sea, realmente la idea es que se sienten diferentes posturas, diferentes pensamientos, y eso es lo que hace y enriquece cualquier lugar, una empresa, una casa, este mismo foro. La idea es que todos tengamos como que algo que decir, ¿no? Y bueno, voy a seguir contigo, Wendy. ¿Cuáles has creído tú que son los elementos clave que te ayudaron para abrir camino y para llegar a, literal, pues a la posición que tú tienes hoy, que es relevantísima? Yo supe pedir. Yo creo que yo siempre supe pedir y nunca tuve miedo a pedir. Y nunca tuve miedo a expresar lo que estaba sintiendo, ¿no? Si estaba cansada de estar trabajando tantas horas, porque los abogados trabajamos muchas horas. Yo sé que muchos, pero en las firmas de abogados se trabajan muchas y largas horas. Y yo sabía decir, estoy cansada o necesito un espacio o, ok, sí lo voy a hacer, pero ¿qué dejo de hacer? Entonces, nunca tuve miedo a expresar lo que necesitaba de apoyo de mis jefes. Siempre ellos fueron muy receptivos y esto lo aplaudo y lo reconozco. Pero yo creo que una de las cosas que sí debemos de aprender las mujeres es a no tener miedo a pedir y también a no estar compitiendo con el de junto para ver quién está trabajando más. A veces hasta nosotras mismas nos sentimos culpables de, ves que todo el mundo se va a las 6 y no, yo a las 6 no, yo un poquito más y me quedo un poquito más y me quedo un poco. ¿Por qué? Creo que ahí yo empecé a demostrar con mis acciones que era suficiente y que era capaz de dar sin tener que pasar largas horas, o que también yo me cansaba, o que yo también priorizaba tiempo libre y con mi familia, o cuando no tenía familia y simplemente quería salir del cine, ¿no? Entonces yo a las mujeres, igual a los hombres, siempre los impulso a decir, pidan. Nos da muchísimo miedo pedir un día de descanso, nos da mucho miedo pedir una promoción, nos da hasta miedo pedir un incremento salarial porque creemos que no lo merecemos. Entonces, creo que esa es una parte. Y luego ya vino todo el tema de el mentoring y el coaching y las redes de apoyo y todo esto, ¿no? Pero creo que la base es no tener miedo a pedir y a hablar lo que necesitas. Bien dicen que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, pues para mí esto fue la principal herramienta que me impulsó y que me posicionó como una mujer que tiene necesidades que satisfacer. Ahí metería el tema de lo que le llaman comúnmente el síndrome del impostor, ¿no? Por ahí se cree que las mujeres, o sea, los hombres van y piden la promoción aunque no tengan ni idea de qué es lo que se tiene que hacer, mientras haya más dinero por medio y vayan subiendo y ahora sea director ejecutivo y tal, y se cree que las mujeres solamente van y piden esa promoción cuando ya demostraron que tienen la capacidad de llevarla a cabo. Y entonces de ahí, Ale, te pregunto, porque viene muy de la mano, ¿no? Tú, ahora sí que, a ti, ¿cuál sería para ti los elementos clave? Bueno, yo doy una charla con 7 puntos, no me lo sé de memoria, entonces voy a decirles como algo que repito bastante cuando me hacen esta pregunta, sobre todo pues las chavas más jóvenes, ¿no? En la oficina. Y lo primero es, hay que tomar riesgos.
si no te arriesgas, no ganas, diría el dicho, pero son estos riesgos calculados en los que, pues tal vez es, como dices, ¿no? El síndrome del impostor de error, decir, no, es que no estoy preparada, o no estoy segura, o no es un buen movimiento, o tengo toda mi carrera mapeada de una o de otra manera, y vienen oportunidades, pues de cambiar de país, de tomar una posición lateral, de aprender otro tipo de cosas. Si no tomas el riesgo, no vas a crecer lo suficiente para poder después darte cuenta de que estas responsabilidades te enseñaron mucho. A mí cambios de países, cambios de industria, movimientos laterales son los que más me han enseñado y más me han catapultado a crecer. Creo que hay 2 puntos más de los 7 que siempre cuento que me gustaría compartirles. El segundo es la pasión se nota. Si tú vas y te metes en tu escritorio y estás haciendo tu chamba súper diligente y luego te sales y te vas, pues te va a ir bien. Te va a ir bien, te va a llegar tu aumento de sueldo, te va a llegar tu promoción. Si tú te apasionas por lo que haces, si tú te levantas en la mañana y dices, hoy vamos a vender más persigue que nunca antes en la vida, estas cosas, ¿no? Pueden sonar un poco a chiste, pero hacen mucha diferencia. Y yo he tenido la fortuna de que pues prácticamente en todos mis trabajos he sido infinitamente feliz haciendo lo que estoy haciendo. Y esta pasión se nota y lo notan los jefes, y lo notan las compañías, y lo notan los headhunters, y lo notan tus pares, y esto te lleva a crecer más rápidamente. Y la última está muy en línea con lo que decía Wendy. Hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda no solamente cuando estoy en un aprieto, sino pedir ayuda como una forma de seguir aprendiendo. Porque, pues, honestamente no hay una medalla por haber solucionado tú las cosas. Es esta curiosidad de ver si ya alguien se enfrentó con este problema, si ya alguien lo solucionó, si me contaron que una vez los de Brasil les pasó esto, y entonces levantar el teléfono y decir, oye, échame una mano. Es súper valioso y hace mucho la diferencia, no solamente porque vas a tener respuestas pues que ya están probadas y que te van a solucionar tu problema, sino además porque vas a ir construyendo este network que se vuelve tan importante, que no es tan mentado todo el rato en los foros de mujeres, pero es una realidad. Empiezas a construir este círculo de gente que te puede ayudar, a la que le puedes ayudar tú y a darte una visibilidad en la industria en la que te mueves que no te da de otra manera. Que va directo al siguiente punto, porque justo creo que esa parte del apoyo para dentro de tu misma empresa, ahora sí que de tu día a día, es importantísimo, porque eventualmente, si no tienes esa red de apoyo interna y externamente, será difícil llegar a los lugares en donde hoy estamos sentadas. Y ya que estamos ahí sentadas, esa red que te ayudó para llegar ahí, que lo pones como uno de los puntos clave, ¿cuál sientes que es hoy? Ya estás ahí, ya lo lograste. Aparte, es que es lo más importante, ya trazaste un camino y tal vez el camino que trazaste tú fue muy diferente al que trazó Wendy o al que he trazado yo, pero ya estás ahí. Entonces, ¿cuál crees que es tu responsabilidad de ya hoy estar ahí sentada y qué es lo que tienes que hacer o consideras que tú debes de hacer para poder ayudar a otras mujeres que vienen atrás de ti? Porque no podemos olvidar nunca que nosotras tres estamos sentadas en los puestos que tenemos en nuestras empresas, pero también aquí enfrente de todos ustedes, porque hubieron unas mujeres que lo hicieron antes que nosotras, que seguramente nos tendieron la mano, ayudaron a armar el camino y que hoy nos permite estar aquí. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad, Ale? Yo me la tomo, ahora ya no sé si
¿Cuál micrófono hablar? Bueno, yo me la tomo súper en serio. Creo que tenemos mucha responsabilidad. La primera es una responsabilidad de educación constante, en el que cuando alguien hace un comentario sexista, cuando te hacen una pregunta pues no apropiada, ¿no? ¿Te dejó tu marido ir a dar la conferencia? Pues es educación, ¿no? Es compartir que lo que yo hago, lo hago con muchísimo gusto, con muchísima libertad, pero sobre todo con un gran apoyo de la gente que me rodea, muchas de las cuales son hombres. Esta educación va constante y en todos los espacios en donde estamos. Y creo que desde mi trabajo, desde mi posición, es asegurarme de que estamos siempre conversando sobre las oportunidades que hay para mejorar la equidad. Y algunos ejemplos son, si estás en una conversación de talento y alguien hace un comentario que me ha pasado, ¿sabes qué? Es que acaba de tener a su bebé. Yo creo que no hay que moverla a esta posición más grande o no hay que darle la promoción para que se pueda dedicar a su bebé. Y entonces es parar un poco la conversación y decir, oigan, alguien le preguntó a ella si quiere parar su promoción para dedicarse a su bebé, porque es súper válido, pero no podemos nosotros tomar una decisión de ese grado por una persona. Creo que tenemos que asegurarnos de que se fomenta la equidad en la atracción de talento, en la retención de talento, en las oportunidades que hay, en escuchar otras voces diversas que a lo mejor no golpean la mesa o que a lo mejor sí golpean la mesa, pero están diciendo lo mismo que el que golpeó la mesa y era hombre, y aquí ya nos espantamos. Mucha educación, siempre traer a la mesa la conversación del género en las decisiones importantes que tomamos de atracción, de retención, de desarrollo de talento, y creo que la que más ilusión me hace es criar a hombres que ven a las mujeres como sus pares y que van a estar 100% a su lado en la decisión que ellas quieran tomar para su carrera. Esto es mi responsabilidad primaria. La verdad me están quedando re bien. Luego les paso sus números. Pero creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? En la crianza también, para poder cambiar este tema cultural que hemos hablado antes. Fíjate que ahí, o sea, claro, eres súper responsable. ¿Cuántos son? ¿2 niños? 2. Y creo que tú, ¿cuántos niños tienes, Wendy? 2, pero no son niños. 21 y 22 años, 2 varones también. Ay, los míos son niños todavía. O sea, de eso sí. Aunque tengan 20. Si no salen apoyadores y promotores de la igualdad de género, entonces sí voy a ir a ustedes a darles un manazo a las 2. Pero lo decías muy bien, ¿no? Eso está en tu casa y esa eres tu responsabilidad. La tuya también, Wendy. La mía también. Tengo un papá y un hermano que a veces se me pasan de machistas, pero ahí he estado dándoles esos manazos. Pero en una comida, todos los días en la oficina, en este foro, en el tráfico, o sea, tenemos tantas oportunidades de constantemente estar buscando, y no quiero utilizar la palabra educar, porque no somos mamás de todos, pero sí definitivamente estar levantando la mano cuando algo no nos parece y cuando claramente algo no se está ejecutando de la manera correcta. La única manera de poderle dar la vuelta a esto es a partir de cambiar la conciencia y entender la verdadera equidad de género. Pero, Wendy, platícanos ahora tú. Bueno, yo coincido mucho con lo que acabas de decir, Ale, y también María José. Para mí, la responsabilidad mayor que tengo es promover, impulsar y desarrollar la igualdad del género. Tanto defiendo
a la mamá que va a dejar a su hijo a la guardería como al papá que va a dejar a su hijo a la guardería. Tanto aplaudo a la mamá que tiene que llegar en las noches a cocinar, como defiendo al estudiante que llega a su casa en las noches a cocinar. Para mí, esta es mi responsabilidad mayor. Permear, entender las necesidades individuales de cada uno y a partir de ahí dar un trato justo, dar un trato en donde no priorice por sexo, sino que priorice y atienda las necesidades personales del individuo en sí mismo. Tengo un colega que es un papá al que su esposa lo dejó de un día para otro, con una niña chiquita. ¿Cómo me puedo portar yo en esa situación? Frente a una, por ejemplo, mamá que tiene una red de apoyo importante, que tiene a su marido, que tiene muchísima ayuda, y frente a este chico que lo dejaron de la noche a la mañana. Entonces, si yo siguiera solamente el tema de equidad de género, y que vamos a luchar a la mujer, entonces, quizás yo estaría dejando de ser en parte democrática, en parte atendiendo a los méritos de cada persona y en parte justa. Entonces, me encanta otra vez el concepto de equidad de género, lo impulso, lo defiendo, lo aplaudo, pero al mismo tiempo mi responsabilidad es también encontrar ese punto medio, ser de verdad justa y tratar de construir un medio ambiente equilibrado y democrático basado en los méritos y en las necesidades de cada uno. Sí, literal, otra vez, creo que regresamos al punto cero. Nadie quiere ser más, simplemente queremos tener las mismas oportunidades y cuando se presentan estas situaciones, recibir los mismos apoyos, ¿no? Que todos sepamos que podemos levantar la mano y decir, oye, me pasó esto y ahorita voy a necesitar apoyo pues, con este cierto tipo de cosas porque seguramente es un elemento importantísimo para tu estructura, para tu equipo y va de la mano que también sientan este apoyo, pues también genera lealtad con la empresa, compromiso con el mismo equipo, ¿no? Literal, aplica la que nos enseñaron siempre de hoy por ti, mañana por mí. Y lo dices bien. Para mí el punto es evitar los abusos de un lado o del otro. Claro. O sea, dar igualdad de derechos. O sea, que no exista un tema de te doy más porque eres tal o te doy menos porque eres esto. O sea, todos deberíamos llegar a un nivel de ser iguales, realmente iguales, y evitar los abusos que se pueden dar igualmente en forma natural a partir de una diferenciación por género. Y vamos al siguiente punto que me gustaría tocar, que es la parte de la sororidad, porque de todo lo que hemos tenido oportunidad de platicar nosotras tres, creo que si en algo coincidimos es que no somos radicales. Creo que tenemos muy, muy claro esta parte del rol que nos corresponde para poder lograr una mejor y una mayor equidad de género sin caer en los extremos, que es lo que a veces nos perjudica, ¿no? Y creo que la parte y la palabra de sororidad se ha malentendido. Entonces me encantaría escucharlas y entender la perspectiva que tienen con respecto a la sororidad. Y otra vez, hemos usado mucho esta palabra, pero ¿qué responsabilidad sienten con respecto a la sororidad? Y bueno, la primera que me conteste, que Ale, contéstame tú, por si danos una pequeña y una breve explicación del significado de la palabra sororidad, por si hay alguien. Empecemos dando el ejemplo, ¿no? Creemos que todo el mundo tiene conocimiento, entonces si nos ayudas primero. Bueno, no traje ni leí en el diccionario, pero la sororidad es esta, ¿Cómo la consideras tú? Claro, es esta alianza, complicidad, apoyo entre mujeres, pues por el hecho de ser mujeres, ¿no? Esa es una sororidad, somos hermanas de una u otra manera. Y para mí la sororidad ha sido parte fundamental de mi vida. Desde la escuela, grandes amigas que me han acompañado por
muchos años, no vamos a decir cuántos, y que han estado ahí para apoyarme. Pero también he experimentado la sororidad, que es la que cambia tus trayectorias de carrera, que es estas mujeres que no necesariamente tienen un vínculo tan cercano contigo, pero que están ahí y te apoyan. Y para mí la responsabilidad o la forma en la que yo he tratado de regresar esta sororidad con otras mujeres es en tres formas principales. La primera es sirviendo de espejo. ¿Por qué de espejo? Porque igual que cuando eres chiquito y aprendes a caminar o a comportarte o a comer viendo a tus papás, pues cuando eres una mujer ejecutiva, aprendes a ser ejecutiva viendo a los otros ejecutivos. Pero ¿qué creen los otros ejecutivos? La mayor parte del tiempo, en México, según los últimos reportes, 76% del tiempo, los otros ejecutivos son hombres. Entonces es difícil porque uno empieza a copiar estas cosas que no necesariamente encajan con quien tú eres o con quien tú quieres ser. Entonces, cuando tú le sirves de espejo a otra mujer, ya sea por lo que tú haces o porque vas y se lo haces notar, oye, yo te recomiendo que, o vi que hiciste esto, pero son cosas que uno no ve. Y a mí me lo hicieron ver jefes mías y se los agradezco hoy infinito porque vas modificando tu estilo que sea un estilo propio y no un estilo masculinizado porque es lo que aprendiste, ¿no? La segunda forma en la que hay que ejercer la sororidad es en impulsándonos unas a otras. Yo tengo la fortuna de estar en muchos grupos de mujeres y entonces si hay una oportunidad laboral, pues siempre recomiendo de primera instancia a una mujer. Si voy a ir a un médico, siempre busco que sea una mujer. Y esta forma de jalar a las que vienen detrás es lo que nos va a llevar a la verdadera equidad. Y creo que la última, y tal vez pues la que muchas veces descuidamos más porque nos empezamos a meter en los otros roles, es en el de cuidar a tus amigas, ¿no? De estar ahí presente, de empatizar con las cosas que están viviendo y de que sepan que estás ahí siempre que se necesite. Yo, pues estas te diría que son como mis 3 claves de la sororidad. Súper. Ahora sí que básicamente englobar en que yo le sumaría lo tuyo a decir, no tiene que ser, mencionaste perfectamente bien a tus compañeras de trabajo, a tus amigas de toda la vida, y al final mencionas a las mujeres. Es eso, ¿no? O sea, no importa que no la conozcas, no importa nada. Justo si ves algún tema, es simplemente entender, y ojo, súper importante, no tenemos que estar de acuerdo. O sea, no tenemos que compartir el punto de vista, es simplemente decir, bueno, no te voy a poner el pie, vamos a escucharnos todas, vamos a respetarnos y a partir de ahí generar sororidad. Y Wendy, te vi por ahí, cuéntame tú qué opinas. No, está muy bien. Está bien que existe el concepto, ¿no? Que encima, bueno, tiene muchos años existiendo, no como tal. Recientemente se introdujo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo creo que es un bonito recordatorio para que todas las mujeres nos echemos la mano. No debería existir, ¿eh? O sea, a mí me gustaría que en forma natural todas las mujeres nos echamos la mano, que todas las mujeres nos demos el empujón. Pero sí está bien que exista, porque a mí me recuerda a la sororidad, y cuando alguien me hable de la sororidad digo, sí. Pero me encantaría que no existiera, o sea, me encantaría que se diera natural y que no tuviéramos esta palabrita recordando que hay que ayudar a las mujeres. Pero a ver, yo soy muy rebelde, mi querida María José, pero... Lo sé, Wendy. Sí, pero está bien, porque es parte de las acciones afirmativas
que se necesita impulsar pues para llevarnos a crear una cultura que tienen que ser acciones afirmativas temporales, ¿no? No permanentes. Y que un día ojalá ya no exista o no tengamos que recurrir a estas palabritas bien de moda, porque lo hagamos de forma natural. Y con esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo realmente no creo que va a haber ningún tipo de cambio a menos de que no cambiemos la conciencia. Y ahí vamos a entrar a un punto en donde ¿de dónde se cambia la conciencia? ¿De arriba para abajo, imponiendo, o de abajo para arriba, como parte realmente de la conciencia? Y vamos al punto que creo que puede generar más debate. Me encantaría que pudiéramos platicar un poquito de la opinión que tienen con respecto a las cuotas de género. En este caso, para el que no sepa qué es una cuota de género, en México todavía no está impuesta, pero hay muchísimos países, sobre todo países europeos, en donde por políticas gubernamentales hay leyes que obligan a que las empresas tengan un X porcentaje de mujeres sentadas, sobre todo en los consejos de administración, en algunos casos en ciertas posiciones de liderazgo y sobre todo de toma de decisiones. Y sé que, Ale, aquí tienes varias opiniones. Platícanos un poquito. Bueno, yo estoy 100% a favor. Y sé que es un tema bien controversial, pero para mí la cuota de género es una métrica más de resultados de una empresa. Y no me voy a meter a las cuotas gubernamentales, me parece que eso es mucho más complejo de entender y no soy experta en ninguna manera. Pero en las cuotas empresariales no son impuestas, son aspiraciones. La aspiración que tenemos en Henkel es que para el 2025 el 50% de nuestro equipo administrativo, o sea, no en las plantas, va a ser mujer, ¿no? Mitad y mitad, representando a la población. Yo creo que este tipo de métricas son iguales a otras métricas de negocio que tenemos. Tenemos métricas de emisión de gases de carbono a la atmósfera, tenemos métricas de rentabilidad, tenemos métricas de participación de mercado, tenemos métricas de ventas, y las métricas nos sirven para diseñar las estrategias que nos lleven a lograr esos resultados, porque ese es nuestro trabajo. Bueno, las métricas de equidad sirven para diseñar una estrategia que nos lleve a tener equipos más diversos, que está súper comprobado con muchísimos estudios de universidades de muy alta reputación, de consultoras de muy alta reputación, que cuando tú tienes un equipo diverso, tienes mejores resultados de negocio, que al final es el propósito de las empresas. Entonces, al tener una cuota, ¿a qué te fuerza? Te fuerza a buscar candidatas mujeres que puedan cumplir con los objetivos de la empresa. Cuando oigo, porque lo oigo muy constantemente de no, pero entonces la contrataron solo porque es mujer, o va a bajar la calidad del trabajo porque contrataron a la que era solo mujer, yo lo que les respondo es, la gente que está en contra de las cuotas de género tiene un sesgo importante, y este sesgo es que hay menos mujeres talentosas para ocupar esos puestos. Y si tú crees eso, entonces la cuota está mal, porque evidentemente vas a bajar la calidad de tu talento. Mi creencia personal, mi experiencia con los equipos que he liderado, es que es un poco al revés. Hay muchísimo talento femenino, pero es un talento que no necesariamente hace el networking, conoce al director, ya se entrevistó con 5 chefs hunters antes, entonces la tienen presente. Yo creo que el talento femenino existe y que la cuota lo que nos impulsa es a ir y buscarlo. Entonces, ¿te toma más tiempo? Sí, sí te toma más tiempo.
pero el talento está ahí. Y en mi experiencia, vamos, lo buscamos, tal vez nos tardamos 1 mes, 2 meses más, pero estas mujeres llegan, se incrementa la diversidad del equipo, entregan resultados y llega un momento en el que ya ni siquiera es una conversación. Ya es cómo vamos en la métrica. Oigan, hay que asegurarnos de que aceleramos el paso. Vamos a hablar de promociones. Estamos viendo también a las chicas que están listas para ser promocionadas, pero que no vinieron al brindis. Sí, eso es lo que te hace la cuota. Te hace pausar y reflexionar si estás buscando el talento femenino, que muchas veces pues se esconde un poco más, ¿no? Pero para mí pues son una métrica más. Si no medimos las emisiones de carbono, nunca vamos a bajar el calentamiento global. Si no medimos la participación de mercado, no vamos a crecer. Es lo mismo. Wendy, cuéntanos tus. Venga. Sí. Para mí las cuotas de género son necesarias en algunos casos y bien utilizadas, bien aplicadas, ¿no? Y insisto, tienen que ser mecanismos o acciones afirmativas en forma temporal. Sí creo que hay muchos sesgos en donde sí es necesario aplicar estas cuotas de género para impulsar la equidad. Sí creo. Habiendo dicho esto, sí también creo que el objetivo de tener cuotas de género no se cumple tan solo por tener cuotas en sí mismo. Tiene que ir acompañado de la habilitación, tanto de talento femenino como de talento masculino, para que ambos sexos sean empoderados, sean habilitados, se les dote de correctas herramientas para que entonces se enfrenten una competencia sana y justa en el acceso a posiciones superiores, a movimientos laterales, porque luego llegamos a algunos absurdos que se han visto en donde la cuota de género te dice, bueno, debes de tener, voy a decir una cosa, ¿no? 20% de mujeres en tu equipo, ¿no? Entonces, 20 mujeres en un equipo de 10 son 2. 20 mujeres en un equipo de 5, pues con que tengas una. Tú sacas a una y se queda mayormente un equipo masculino. Entonces, yo creo que las cuotas de género sí son efectivas para terminar con estos sesgos, usadas responsablemente y siempre en forma de habilitar a la gente para que sea evaluada y evaluada en forma justa, en forma democrática y en forma y con base en el mérito. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que alimenta a ciertas justificaciones de por qué llegamos a ciertas posiciones. Entonces, yo les comparto primero por la mía. Yo no estoy en mi posición cumpliendo una cuota de género. Yo estoy ahí con un tema de meritocracia, entendiendo que desarrollo y tengo la capacidad y obviamente el perfil que se buscaba para cubrir la posición. Y estoy segura que ustedes están sentadas de la misma manera a partir de mérito propio, de crecimiento personal y no necesariamente cumpliendo una cuota de género. Entonces, creo que si trepamos a la mesa el utilizar la palabra cuota de género, existirán ciertas personas que pudieran llegar a pensar que tú, Ale, que tú, Wendy, o que yo, María José, estamos en una posición solamente por cubrir una cuota de género. La empresa en la que yo trabajo oficialmente no tiene una cuota. Entiendo, Ale, que por más que haya ahora sí que un goal para 2025, hoy ya debe de existir una cuota de género, porque si no, no estarían tratando de alcanzar esa meta. Y desconozco, Wendy, si en la tuya haya algún tipo de cuota. En mi caso se impulsa muchísimo el talento femenino y masculino. Por supuesto que hay áreas en donde nos interesa muchísimo impulsar la equidad y a partir de esto se hacen como en Henkel, también en cualquier empresa multinacional seguramente, métricas para impulsar y desarrollar y retener talento femenino, pero siempre sobre la base de la meritocracia. Mira lo chistoso, estamos hablando de esto justo en un país en el que no existe una cuota de género, pero las tres trabajamos en empresas transnacionales que claramente traen una ideología muy diferente, en donde la diversidad y la inclusión, no nada más de un tema de equidad de género,
es parte de la agenda de todos los días. ¿Qué podemos esperar o qué podemos pensar o cómo podríamos apoyar literal a esas mujeres que no trabajan en un Henkel, en un Nestlé o en un Warner Bros. Discovery, ¿no? O sea, que la realidad es que está increíble que seamos este panel, pero igual este panel tiene un pequeño sesgo, ¿no creen? Sí, a mí me parece. Entonces, nuestra responsabilidad es cascadear y compartir estas buenas prácticas que tenemos en toda nuestra cadena de valor. Esto es la responsabilidad que tenemos. O sea, nosotros sabemos que tenemos códigos, políticas, procedimientos, pero entonces vamos a llevarlo con las MIPYMES. Y vamos a entrenarlos y vamos a hablarles de las bondades de la equidad de género, vamos a hablarles de las bondades de estas acciones afirmativas. Hablemos de los beneficios que significa tener una cultura diversa y de equidad, de inclusión. Veamos que todo eso redunda inclusive en beneficios y en progresos a nivel de ingreso individual e ingreso para estas MIPYMES. Entonces, sí deberíamos seguir compartiendo, que lo hacemos en Nestlé, estas buenas prácticas a través de capacitaciones constantes, a través de apoyos. Les enseñamos también a todas, a nuestra cadena de valor, a cómo implementar, claramente entendiendo que no son multinacionales, que tienen recursos limitados, y customizamos estas políticas para que funcionen a ellos de acuerdo a los recursos, de acuerdo a su alcance geográfico, de acuerdo a su fuerza laboral, y me parece que esto es el boca a boca que nos va a permitir impulsar estas buenas políticas. Ale, ¿tú algo? Yo voy a ser un poco más pragmática. Te diría que primero acotar que en Henkel no hacemos esto por una cuota o porque esté de moda, sino porque somos una compañía que tiene objetivos financieros de crecimiento y sabemos que un equipo diverso entrega resultados mejores, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que las multinacionales hacen muy bien justamente por eso, porque saben que van a tener mejores resultados. Déjame interrumpirte. Sí. Diste la respuesta perfecta. O sea, y literal, le diste la vuelta a entender cómo desde cómo comunicarlo. O sea, no es sentar por cuota. Es quiero mejores resultados y las mesas, los consejos de administración diversos. Ni siquiera estás hablando netamente de mujeres. Estás hablando de diversidad. Obtienen mejores resultados y entonces le estás dando la vuelta a la conversación a partir de lo que queremos. Exactamente. Diversos. Exacto. Añado con comillas. Sí. Perdón por la interrupción. Sí, eso tenemos una diferencia importante desde la primera cena, pero la diversidad de género está demostrado que entrega mejores resultados. Hay muchísimos papers y además está demostrado que por lo menos en una minoría mayoritaria, ¿qué significa esto? Más o menos el 30%, ya sea de los equipos de liderazgo, de los consejos de administración. Entonces, para mí es un tema de negocios, no es un tema pues sentimentalista o feminista de salir a marchar, es un tema de negocios. Yo quiero que mi negocio vaya mejor y creo que tener mujeres pues entrega resultados. Desde cómo podemos apoyar afuera de nuestra empresa o afuera de nuestro rol de liderazgo, pues yo hago cosas que puedan parecer minúsculas, pero que creo que cuando todos las hacemos realmente impulsan a las mujeres, ¿no? Como les decía antes, si voy a ir a un médico, primero pido una mujer. Si voy a recomendar un candidato porque alguien me está pidiendo en otra compañía que le recomiende a alguien, voy a recomendar una mujer. Si voy a comprar los regalos de Navidad o de fin de año para los maestros de la escuela, se lo voy a comprar a mis amigas que venden galletas o jabones. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de esta sororidad en todo lo que hacemos, por más pequeño que sea. Creo que ese es el impulso.
Por otro lado, bueno, hay muchísimos foros de apoyo a las mujeres en términos de becas, de STEM, de mentorías. Yo participo en algunos de ellos y ahí sí ya más por un tema más sentimentalista. Yo creo que nadie llega sola y me gustaría, una vez un jefe mío, hombre, me dijo, tienes que pay it forward, ¿no? Hay que pagarlo hacia adelante y tengo esa responsabilidad, entonces por ahí. Totalmente de acuerdo, y creo que un foro como este, en donde hayan abierto un panel solo de mujeres, te habla definitivamente de esos pequeños cambios, y ojalá todas las mujeres que están aquí y los hombres que también están aquí hayan aprendido algo de lo que estamos platicando. La verdad es que, reitero, qué enorme responsabilidad. Ojalá se vayan con algo chiquitito. Y el que estén aquí habla de las ganas de buscar este cambio y de querer encontrar este cambio que es tan importante para todos y literal para todas. Algo con lo que quisieran cerrar, algo que crean que no hubiéramos podido platicar. No, pues yo reiterar que de verdad soy fanática de la igualdad de género, de la paridad de género. Me encanta. Vengo de uno de los hombres más maravillosos del mundo es mi papá. Tengo un hermano fantástico y tengo 2 hijos maravillosos. Tengo un equipo de trabajo diverso, en la extensión más amplia de la palabra. Mis jefes, hombres y mujeres, ambos me han apoyado por igual. Quizás soy muy afortunada, quizás pues me he topado con gente verdaderamente fantástica que me ha apoyado, independientemente de si soy mujer o no, independientemente si mis jefes han sido hombres, siempre todos han sido fantásticos. Pertenezco a una empresa en donde de verdad la diversidad es altamente apreciada, en donde fomentamos la identidad, la igualdad de género, y yo además en mi rol de abogada sí lucho muchísimo por la igualdad de derechos. Todos tenemos responsabilidades, cada uno vive sus propias batallas, cada uno tiene su propia vida e historia a contar, y una solución no me parece que aplique a todos por igual, y por eso busco muchísimo entender las necesidades específicas para partir de este universo enorme que tenemos de herramientas y de habilitadores, pueda yo encontrar la que mejor satisfaga la necesidad de mi equipo de trabajo, sea hombre o sea mujer. Gracias, Wendy. Gracias a ustedes. Gracias, Meg. ¿Tú, Ale? Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí. No se ve muy bien, pero se ve bastante equitativa la distribución de género, y es importante que nos saquemos de la cabeza que los temas de mujeres o de roles de mujeres en posiciones de liderazgo son un tema de mujeres, ¿no? Cuando los hombres apoyan la equidad de género es cuando se hacen los cambios importantes. Y no se trata de ser pro mujer contra hombre o al revés, se trata de generar una equidad que nos permita a todos, como seamos, llegar a trabajar con el 100% de nuestra persona. Y esto es algo que, pues que creo que nos toca apoyar a todos. Entonces, muchas gracias, sobre todo a los hombres que están apoyando esto, y ojalá no estén pensando que, bueno, es el tema de las señoras. No, es un tema, pues, de la humanidad, ¿no? Somos 50% hombres, 50% mujeres en el mundo. Muchas gracias. Pues sí, para concluir, creo que lo dice súper bien. Yo también veo un grupo súper diverso. Muchísimas gracias a los organizadores del comité, hombres y mujeres que nos invitaron a estar aquí hoy.
gracias, lo dijiste súper bien, Wendy, a nuestros papás no tendríamos la capacidad de poder estar aquí sentadas si no hubiéramos tenido ese apoyo a los esposos, a los hijos, a los hermanos, a todo el mundo. Muchísimas gracias y gracias por haber compartido este espacio hoy con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Hombre, Sí, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, mujeres líderes destacadas. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si nos permiten, venga, anímense con las preguntas. Acá abajo. Es que no se ve muy bien, perdón. por ahí atrás. Párate para que te podamos ver, porfa. Ándale ahí. Bueno, empiezo acá, seguimos por acá. Ay. Es que yo veía la de frente. Muchas gracias, Ale, María José, Wendy. En un país en donde hay más de 53 millones de mujeres, que nos dice INEGI que está en la población económicamente activa y que no tienen el privilegio de ocupar ni de ostentar ni los cargos, ni de trabajar en empresas internacionales, ahí es en donde está el reto. Y con base en este contexto me atrevo a preguntarles, ¿qué hacen para diferenciar en sus organizaciones la paridad, la equidad y la igualdad? Gracias. ¿Alguien la quiere contestar en específico? A ver, yo lo primero que estoy muy de acuerdo contigo y por eso luchar mucho por la igualdad de derechos. Para mí la paridad trasciende las cuotas de género y es ahí en donde tenemos que llegar, ¿no? Nosotros diferenciamos, hemos dejado de diferenciar entre igualdad y equidad, si entendí bien tu pregunta. Hablamos simplemente de equidad e inclusión y diversidad, ¿no? Yo creo en este México profundo que requiere de todos nuestros esfuerzos para poder disminuir estos porcentajes dramáticos que vivimos y por eso me atrevo desde mi ámbito personal a impulsar la lucha de las mujeres. Felizmente tenemos la primera presidenta en México, además primera científica, y vemos que estamos siguiendo el camino correcto, ¿no? Nos hace falta mucho y no estoy viendo quién preguntó por dónde está, es que luego me pierdo. Nos hace falta mucho camino. Nosotros a nivel de empresa no tenemos esa diferenciación, por supuesto que a donde queremos llegar es a igualdad de derechos. Este es el objetivo. A mí me gustaría sumarle a eso porque me parece una pregunta tremendamente interesante, que a veces creemos que tenemos que hacer un cambio radical, ¿no? Y con que todos los días, y esto lo voy a sacar de un libro que si no lo han leído, por favor lean, lo que se llama Atomic Habits, con que cambiemos un 1%. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Y no puedo hablar por la compañía porque claramente yo trabajo ahí, comparto los valores de la compañía, sí, si no, no trabajaría ahí. Pero, por ejemplo, hoy me están dejando venir a tener un día que no es laboral, a platicar con ustedes y a compartir un poquito. Entonces, y la verdad es que sienten mucho orgullo de que haya estado en un panel de mujeres y me promocionaron, no de promoción de que me dieron una mejor posición, sino promocionaron dentro de la compañía que yo iba a participar en esto. Entonces, no tenemos tal vez que esperar tantísimos grandes cambios, sino con que todos los días, hoy, el 1% que Warner Bros. Discovery apoya eso, es que estemos aquí, que podamos platicar. Y así tendríamos que estar como que jalando un poquito y de verdad, en lugar de frustrarnos tratando de hacer resultados inmediatos, estas pequeñas cositas ayudan. Que tú estés hoy aquí sentada está ayudando a que esas 53 millones de mujeres el día de mañana tengan un mejor futuro. Entonces también te comprometo a que algo de lo que escuchaste aquí te lo lleves, lo repliques y nos vemos el próximo año. Me encantará que lo podamos platicar. Ale, no sé si... Lo dijeron perfecto. Hola, yo soy Daya Rebolledo, coach profesional. Bueno, primero que todo, gracias por su participación y por su ejemplo, porque nos inspira a cada una de nosotras a seguir esos pasos y seguir demostrando. Mi pregunta va, como líderes tanto en sus hogares como en las empresas,
¿cómo enfrentan los cambios inesperados en su día a día? Híjole, iba a decir algo políticamente incorrecto. No, la verdad, yo creo que con un poco de paciencia, ¿no? En mi opinión, cuando logramos soltar el mapa o el cronograma que nos habíamos armado, es cuando podemos empezar a crecer, ¿no? Yo, la verdad es que al principio de mi carrera tenía muy claro, voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y luego voy a ser promovida así, y aquí voy a tener un bebé, y luego aquí voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y luego... Y la verdad es que, pues te van pasando cosas en el camino. Si tú no eres lo suficientemente flexible o si no eres lo suficientemente valiente para arriesgarte y tomar un camino que no tenías delimitado, no vas a poder crecer, no vas a poder capitalizar en estas oportunidades. Entonces, te diría, pues un poco de paciencia, muchísima flexibilidad y hasta algo de curiosidad, ¿no? Pues si lo hago, vamos a ver qué pasa, ¿no? Que te dé curiosidad. Yo creo que un poco por ahí. Para mí el cambio más significativo de mi vida vino literalmente de un día para otro, en donde uno de mis hijos se enfermó en una enfermedad devastadora. Y lo que sentí fue miedo, un enorme miedo. Tenía muchísimo miedo de perder a mi hijo. Y entonces ahí es en donde haces uso de lo que traes dentro. Llámale lo que tú quieras llamar, pero encuentras algo en ti que te permite sacar adelante esa fuerza que como madre la tienes que encontrar. En alguna parte de ti la encuentras. Pero lo primero que sentí fue pánico. Y es ahí en donde uno aprende, quizás en mi caso, a valorar lo realmente importante en la vida. O sea, estoy sentada aquí con una mujer ejecutiva y en ese momento mi rol no significaba nada. Nada. O sea, yo lo único que quería era sacar adelante la vida de mi hijo. ¿Cómo enfrenté el miedo? Bueno, pues yo soy una persona de fe. Creo muchísimo en Dios. Y me agarré a Él. Y entonces encontré esta resiliencia que tanto nos hablan y tanto nos capacitan, y que cuando enfrentas una adversidad de este tamaño, ni te acuerdas de los términos. Pero existe. ¿Por qué? Porque luchas por un objetivo. Entonces, después de sentir miedo, di un paso atrás y dije que no me bloquee el miedo, que no me bloquee el miedo. Y me puse a investigar lo más que podía de la enfermedad, que además fue una enfermedad súper rara. Y después de haber investigado, busqué médicos que pudieran ayudar a mi hijo. Y me aislé, porque soy una persona que, no sé, en ese momento no podía ni hablar con nadie, ni con mi mamá. Pero pasas este trance de miedo, de pánico, de desesperación, respiras y sacas la fuerza de lo más profundo de ti. Y así como vives, para mí, el episodio más terrible de mi vida, y que doy gracias a Dios que tengo a mi hijo y que salió adelante, pues ya después de vivir una cosa así, cuando tu jefe te regaña, te llama la atención, aprendes a vivir, ¿no? Que aprendes a valorar dónde sí, dónde no, dónde un poquito sí, o dónde más o menos sí, dónde más o menos no. Y por eso cuando Pablo me invitó a participar en este summit, me encantó la idea, porque yo creo que la gente que está aquí, ustedes que están aquí, además de que se van a ir llenos de experiencia y de conocimientos, creo que el motor que los ha impulsado a estar aquí es justamente descubrir lo que cada uno de nosotros tenemos y que a veces no sabemos que tenemos, ¿no? Y que se vale tener miedo, y que se vale llorar, y que se vale estar paralizado, pero que tienes también la enorme responsabilidad de buscar donde sea, en lo más profundo de ti, cómo salir adelante.
Y después de esto, yo creo que aprendes a conocerte, encuentras grandes herramientas de vida y especialmente priorizas y le das la justa importancia a lo verdaderamente importante. Gracias, Wendy. No sé cómo vayamos de tiempo y no sé si haya otra pregunta, Valeria. Mira, por acá enfrente, desde el principio, en la segunda fila no veo a los de los micrófonos, pero ella levantó la mano desde el principio. Gracias. Bueno, pues felicidades, chicas. La verdad es que encantada de escuchar sus pláticas y sus diversos puntos de vista. Creo que es súper enriquecedor. Bueno, pues los puntos de vista de Ale, María José y Wendy. Creo que esto es lo que nos nutre, porque creo que estamos en un país machista, o sea, nombrando al elefante blanco. Y creo que en este país, si no se nombra este tipo de, digamos, problemáticas, vamos a llamarlos, entonces, ¿cómo vamos a aportar soluciones? Pero una vez que ya reconocimos la problemática y estamos viendo estas soluciones, también concuerdo que muchas veces, bueno, como lo dijo María José, yo no soy parte de esa cuota. Y después lo dijo Ale, pues es que no es parte de una cuota, sino viene esa diversidad. Y al mismo tiempo, bueno, pues Wendy dice, ok, es que efectivamente las mujeres y hombres somos diferentes, que efectivamente concuerdo que somos diferentes, pero al mismo tiempo queremos alcanzar esta equidad, esta igualdad. Entonces creo que estas conversaciones de diferentes puntos de vista tan enriquecedores y que creo que en sus empresas lo están haciendo, me encantaría que México, en las pequeñitas empresas, empezáramos a llevar esta información hacia nuestras empresas. Porque creo que es ahí, nombrando desde los elefantes blancos hasta las soluciones, hacia donde vamos a avanzar y la diversidad, que me encantaría que, bueno, pues creo que aquí veo muchos líderes, pero que su voz se replicara, pues, en pymes, porque el 99% de las empresas en México son pymes. Entonces, ¿cómo podríamos colaborar para llevar sus voces a nuestras pequeñas empresas? Gracias. Si me dejan. Mira, pues creo que, bueno, para empezar, gracias. Creo que lo entendiste perfecto. Y le acabas de dar al clavo a lo que yo te diría, que es la manera de replicar las voces. Que es que te hayas quedado con algo y que tú puedas replicar eso en tu casa, te ves muy joven, entonces quiero pensar en la universidad, pero si no, en el trabajo también. O sea, esa es parte de la responsabilidad que tenemos, que es, como bien dices, platicar las cosas. Y reitero, hay tantas cosas que la gente no se da cuenta que a veces hace, que el simple hecho de poderlo nombrar o el simple hecho de poder levantar la voz, y no me refiero a tener que dar un manotazo o no en la mesa, sino simplemente poder hablar de ello y decir, oye, no digas eso, o vamos mejor a tratar de explorarlo por este lado, o fíjate que escuché y estuve en un summit, o te voy a invitar, o hay tantas opciones que definitivamente creo que el simple hecho de que estén aquí, que se hayan quedado, habla de ese cambio generacional y que estamos creando una conciencia día a día y te apuesto a que Wendy, aparte de todos los temas que tienen que ver de legales, ahora imagínense con el tema de asuntos gubernamentales, Ale, no manches, o sea, experiencia de marca, de toda Latinoamérica, Dios del Señor, te apuesto a que todos los días están conscientes de esa diferencia que ellas logran, sobre todo por la voz que tienen y la posición que tienen. Entonces, creo que es algo que a nosotras ya nos metieron el chip, claramente a ti también. Ojalá ese chip se vaya permeando en todos y entendamos que con todas nuestras pláticas, con todas nuestras acciones todos los días, podemos eventualmente hacer una diferencia para absolutamente lograr una mayor equidad de género. Sí, a mí me gustaría añadir algo. En México, más del 60% de las familias tienen una jefa de familia mujer. Y en las pymes, la verdad es que no me acuerdo de la estadística, pero también hay una alta representación
vamos a llamarlas fundadoras, para usar términos de moda, son mujeres. Este liderazgo es tan o más impactante para el cambio cultural y la transformación cultural que necesitamos hacer como país que el de nuestras voces, ¿no? Y nosotros felices de estar aquí, pero el que dentro de una pyme la mujer sea la jefa y se hable de equidad y no se permitan los comentarios sexistas, en el que dentro de nuestras familias no permitamos que siga pasando lo que pasa hoy, que es que las mujeres trabajan, las mujeres que tienen un trabajo fuera de casa, trabajan en promedio en México 40 horas en trabajo doméstico contra 16 horas que trabajan los hombres en trabajo doméstico, que nosotros empecemos a impulsar esto dentro de nuestras familias, dentro de nuestras pequeñas empresas, demostrando un liderazgo diferente, un liderazgo mucho más inclusivo, mucho más equitativo, es donde va a empezar la transformación, ¿no? Porque así empieza la revolución. Siempre hay una voz que puede salir y que tiene el foro y que tiene el privilegio de tener una audiencia, pero la revolución empieza cuando realmente la gente en su casa se la cree y lo empieza a ejercer. Entonces, para mí es importante esto, irlo comunicando, irlo educando constantemente y aprovechar que hoy en México el liderazgo femenino existe. 60% de los hogares están liderados por una mujer. Como mujeres tenemos la responsabilidad de ejercerlo. Gracias. Muchas gracias, mujeres líderes. Alejandra Corona, Wendy Alcalá, María José González. Invitamos al escenario a Pablo Cáceres, que les va a dar un pequeño reconocimiento, un regalo de todo el equipo de Descúbrete Más Summit. ¡Ole! Gracias, Pauli. Gracias, Ale. Gracias, Wendy. Muchas gracias a todas.